El payaso estaba sacando a Adrián por el otro lado. Con un brazo y la otra mano sostenía los globos. Adrián gemía empapado y sofocado. El payaso movió la cabeza a Chris con una amplia sonrisa. Y entonces... Muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro hotel. ¿Gustan registrarse, por favor? Sí, verá, claro que los servicios están incluidos. Tienen desayuno, contamos con un comedor en la mañana, tienen hora de comida y cena. La piscina también está disponible para ustedes por el simple hecho de ser visitantes de nuestro hotel. Claro, pueden estar en la sala, no necesitan estar todo el tiempo en su cuarto. El estacionamiento, claro, es exclusivamente para ustedes y pueden hacer diversas actividades. Pueden tomar taxi, dejar el coche, es un lugar muy seguro y muy tranquilo. Así es, no, los empleados están muy atentos. Si ocupa algo, tiene derecho a usar la línea, no se le cobran cargos, puede usarla. Y si pasa algo, siéntese con toda la libertad de llamarme, ni o alguno de mis compañeros. Ellos lo atenderán con mucho gusto. Si usted gusta... Oh, claro, no hay... No, ¿qué? Perdón. No te preocupes. Acepto tu disculpa. Sin embargo, creo que sería muy buena idea que tengas mucho más cuidado y hagas más caso a tus padres. Es más, para que veas que no estoy molesto, te contaré un relato de terror real. Pues esto le ocurrió a una amiga de las señoras que limpian los cuartos, en vista de que eres fan de lo aterrador. Claro, siempre y cuando tus papás no tengan ningún inconveniente. Por favor. Maravilloso. Si ese es el caso, con todo gusto te contaré. Esta historia empieza con un mensaje, el cual decía: Buenos días, señor Ariel. Me comunico para citarla el día de hoy, después de clase, para poder hablar del desempeño y actitud de su hijo. Quedo a espera de su respuesta. No puede ser. ¿Y ahora qué hizo este mocoso? No entiendo qué necesidad tiene de meterse en tantos problemas. Se decía a sí misma la señora Ariel mientras respondía el mensaje recibido, confirmando que sin falta asistiría a la cita. La señora Ariel era una ama de casa, madre de Raúl, un inquieto niño que cursaba el 5º año de la primaria. Su vida era muy tranquila y solía intentar que siguiera así tanto como le fuera posible, cosa que ella apreciaba debido a que ya sabía que el pequeño Raúl le traería una buena sorpresa, que sin duda le daría esa pizca de estrés diaria que claramente no quería incluir en su rutina diaria. Una vez había mandado el mensaje, tomó sus cosas para ir a realizar unas compras. Tras llegar a la tienda y tomar lo que necesitaba, se dirigió al mostrador diciendo: Hola, buenos días, don Jesús. Solo sería esto. Muy buen día, señor Ariel. Serían 30, 40, 50 pesos. Por cierto, ¿cómo ha estado? Se nota que no es mi conveniencia, pero la noto un poco molesta. ¿Está bien? Sí, estoy bien, gracias. No se preocupe. Es lo de siempre. ¿Ya ve cómo es mi hijo? Al parecer Raúl volvió a hacer de las suyas y pues su maestro me citó. De verdad. Pero se nota que Raúl es un buen niño. Es cierto que es un poco curioso. Bueno, tal vez en exceso. Pero tanto así como para tener que citarla. Ya sé, mi niño no es grosero ni tiene malas intenciones, pero hace cosas muy raras. Por ejemplo, una vez me llamaron, que porque metió un perro al salón. Él me dijo que lo hizo, que porque se le hizo feo dejarlo solo. Y otra vez, en otra ocasión atrapó una araña. Según él, estaba muy bonita y me la quería mostrar. Entonces, como no quería que se le fuera a escapar, la dejó en una botella de vidrio.
allí en el escritorio de su profesor. Pobre hombre, resulta que le tiene un miedo atroz de esos animales. Casi se desmayó del susto. Oh, ya entiendo. Entonces el detalle es que es muy ocurrente. Ay, ocurrente es poco, es muy travieso. Pero bueno, déjeme doy prisa para dejar todo listo. Gracias por la plática, don Jesús. Creo que ya estoy un poquito más tranquila. Por nada, y gusto saber que estaba más tranquila. Que tenga muy buena tarde, suerte con sus asuntos, en especial de Raúl. La señora Ariel tomó su mandado y regresó a su casa para prepararse y acudir a la cita con el profesor de su hijo. Al llegar a la escuela, se estacionó y se dirigió hacia el salón de su hijo, al cual encontró sentado en cuclillas mientras veía a una abeja tomando refresco de una tapita que, claramente, él colocó. Al tenerlo cerca, tocó su hombro y el niño dio media vuelta, el cual se puso pálido al ver a su madre, la cual le preguntó en tono autoritario: Hola, jovencito. Dígame, ¿qué atrocidad cometió el día de hoy? A lo que Raúl, muy preocupado, respondió: Te juro que no sabía que eso pasaría. La verdad yo pensé que no le iba a atinar. Antes de que siguieran con su plática, salió el profesor y les pidió que pasaran. Una vez adentro, el profesor dijo: Disculpe que la cite, señora, pero es necesario que hablemos de su hijo. Pero para no darle tantas vueltas, le paso el reporte. Resulta que hoy durante el receso, su hijo y sus amigos causaron un problema bastante serio. Al parecer encontraron un panel de avispas y apostaron una coca al que pudiera tumbarlo de un balonazo. Y felicidades, Raúl atinó la primera. En otros casos no ha habido tanto problema porque él mismo suele ser víctima de sus propios actos. Pero en este caso, sus actos afectaron a varios niños, incluyendo a sus amigos, claro está. No fue grave, pero tuvimos que sacar a todos los niños mientras los bomberos arreglaban el desastre. Señora, yo sé que su hijo es uno de los mejores estudiantes que he conocido, además de que por su actitud, digamos que le tengo cierta estima. Sin embargo, tiene que tener en cuenta que no lo podemos estar cuidando todo el tiempo y que su comportamiento afuera del salón de clases, de presentarse otra situación similar, va a resultar, con todo mi pesar, en la expulsión de su hijo. Ay, por Dios, de verdad una disculpa por lo ocurrido. Le juro que mi esposo y yo hablaremos seriamente con él. Y en cuanto a ti, Raúl Enrique, estás castigado. ¿Estás consciente de que tus acciones lastimaron a tus compañeros? De verdad, debes pensar antes de hacer las cosas y ser consciente de que tus actos tienen consecuencias. Ya no eres un bebé que no puede entender eso. Entiendes de una vez que por andar de travieso te expones a ti y a los demás a muchos riesgos. Sí, mamá, de verdad discúlpame. Y también usted, profe. Pensamos que el panel estaba vacío y por eso se nos hizo fácil. Mira, Raúl, esta vez se reportó como un accidente. Pues de otra forma te hubieran expulsado porque no es la primera. Recuerda que por tu culpa se fue la luz en la escuela hace un mes. De verdad necesito que le hagas caso a tu mamá. Y como te salvé el pellejo esta vez, me la debes. Y quiero que me la pagues siendo más cuidadoso, porque la próxima vas por tu cuenta. ¿Entendido? Tras decir esto, se despidieron y fueron a casa, donde claro está, Raúl fue regañado tan pronto llegó su padre del trabajo. El tiempo pasó, y para sorpresa de todos, Raúl no trajo nuevas sorpresas, dando a entender que este suceso le había hecho entender muy bien su situación, hasta que un día... Preséntese en la escuela tan pronto vea este mensaje. La señora Ariel se preocupó al leer el mensaje y salió a toda prisa hacia la escuela. Una vez allí, corrió hasta el salón de clases y a medio camino se encontró con su niño, de pie, con la cabeza hacia abajo.
Con un poco más de calma y con una voz fuerte, le dijo: No puede ser, Raúl Enrique. ¿En serio qué hiciste esta vez? De verdad no sé qué habrás hecho. El profe nunca me había citado antes de terminar clases. Deja nada más que hable con él y vas a ver cómo te va cuando lleguemos a la casa. ¿Tiene alguna objeción, jovencito? Al escuchar esto, Raúl levantó la cabeza y con lágrimas en los ojos respondió: Perdóname, mamá. Te juro que esta vez no fue mi culpa. Tras decir esto, agachó su cabeza y continuó sollozando. En ese instante, escuchó la voz del maestro de su hijo, el cual le dijo muy angustiado: Señora, le tengo pésimas noticias. Su hijo está en el hospital. Una ambulancia pasó por él. La verdad, no tengo palabras para dirigirme a usted. Fue muy rápido y actué tanto como me fue posible, pero... No, espere. Alto, ¿de qué está hablando? No puede ser. Déjeme explicarle. Lo que pasó fue que un bully de sexto año estaba molestando a uno de los amigos de su hijo. Y Raúl trató de defenderlo golpeando a este chico, por lo que este chico lo encerró en el cuarto del conserje y sus amigos lo trataron de abrir la puerta, pero estaba dañada. Corrieron a avisarme y yo llamé al conserje y me dijo que ya iba con mucho apuro. En un principio no entendí por qué, pero al llegar vi al señor forcejeando con la puerta y cuando pudimos abrirla encontramos vómito y a su hijo inconsciente en el piso, por lo que llamamos inmediatamente a una ambulancia. En ese momento, el profesor pudo notar que la señora tenía la mirada perdida, mientras mantenía una expresión de preocupación y clara confusión. Mientras que con una débil voz y entrecortada le respondió: Es que no puede ser. No, yo acabo de hablar con él. De hecho, él está allí, mírelo, está allí llorando. El profesor dirigió la mirada hacia el lugar donde la señora estaba señalando, notando que estaba totalmente vacío, cosa que le hizo notar a la señora Ariel que en ese momento se encontraba en total shock, el cual solo fue roto hasta que recibió una llamada donde se le informó que su hijo había muerto por intoxicación. Nos explica nuestra compañera que al parecer el conserje estaba guardando una gran cantidad de insecticidas en su cuarto, pues se tenía el plan de fumigar todos los salones en el próximo puente vacacional, debido a que encontraron varios nidos de arañas parecidas a la que Raúl había atrapado tiempo atrás y que curiosamente habían resultado muy peligrosas. En fin, espero que disfrutasen de la historia y agradecemos su visita. Esperamos puedan tener una cómoda estancia y recuerde que puede dejarnos sus comentarios, los cuales estaremos encantados de atender aquí, en nuestro querido hotel, el Hotel de Pesadillas. Gracias, den like y compartan. Por favor.